Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles como siempre. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir panel con Máximo Sotomayor, quien enseguida, bueno, dejaré que él se presente. Contado auditor, especialista en área tributaria del Estudio Mont, Iván Aramilla, el de la voz, su servidor. En esta ocasión, con la presentación Doing Business en Chile, respecto de un análisis sintetizado, no tan técnico, pero sí con datos importantes de cómo instalarse en Chile, cuáles son los aspectos a considerar más importantes respecto de servicios, sobre todo en el país, principales tratados de libre comercio, acuerdos para evitar la doble tributación. Entonces, ¿cómo estás, mi querido Máximo? Hola Iván, buenos días a todos. Bueno, como ya me presentó Iván, soy auditor de profesión y tengo un magíster y un posgrado en tributación, así que espero poder apoyarlo en la parte tributaria de la webinar que nos convoca hoy día. Fantástico, gracias Máximo. Bueno, en honor al tiempo y de la puntualidad de quienes se conectaron, si me permites, voy pasando los slides, después te hago coanfitrión para que tú presentes tu parte tributaria, que es, por decirlo menos, la más interesante y sobre todo, yo creo que de la que más les importa a los inversionistas extranjeros, porque claro, la parte que doy yo es la forma de cómo instalarse, algunos tips, ¿cierto? Desde el punto de vista legal y más que tips, sino cuáles son alguna guía, que obviamente este webinar no implica una asesoría jurídica, pero sí una capacitación práctica de cómo instalarse. La parte tributaria no deja de ser importante, porque siempre cuando los inversionistas se instalan en un país extranjero, les importa mucho saber cuáles son los alcances tributarios, qué es lo que va a implicar desde el punto de vista fiscal la instalación de su inversión directa, o bien cuáles son los alcances tributarios de la prestación de los servicios. Conceptos como tú sabes bien, como lo son el beneficio empresarial, establecimiento permanente, retenciones, impuestos locales, son ítems muy importantes que deben considerar. Así que, bueno, un propio de brevario cultural. Bueno, Chile, ¿qué es Chile? Chile es, me pasé, Chile es una de la economía con más acuerdos comerciales de la región, lo que nos ha permitido mirar desde Chile hacia un mercado global. Acuerdos comerciales, reitero, desde el punto de vista de los acuerdos comerciales. Yo he escuchado a muchos analistas en materia económica y comercial decir que Chile es un país plataforma, y es verdad, porque dada la gran cantidad de convenios que existen suscritos y signados por Chile, que funcionan bastante bien, permite que estos acuerdos, estos negocios comerciales traspasen más allá de las fronteras y ponen a Chile como uno de los principales faros dentro de la región y hacia el exterior. Por tanto, Chile tiene suscritos acuerdos comerciales con 64 mercados, lo que no deja de ser menor, porque esto abarca a un 64,1% de la población mundial, un número bastante considerable, y por tanto los tratados de libre comercio, que esto permite eliminar las barreras arancelarias, de acuerdo a las tablas, nomenclaturas y a los códigos de los productos, acceder a un 86,3% del PIB mundial en condiciones arancelarias privilegiadas, que enseguida voy a explicar un poco cuáles son estos regímenes arancelarios preferentes, y esto impacta o llega directamente a 4.300 millones de consumidores potenciales. Los acuerdos de libre comercio con los cuales Chile tiene suscritos, que son acuerdos bilaterales, los tienen ahí en este listado, que no solamente se reflejan o dicen relación con bienes, sino también como con servicios. Hay algunos tratados de libre comercio que son más nuevos unos que otros. Permite, como yo decía, llegar a todos estos países, obviamente con la acreditación del valor de contenido regional de nuestros bienes para que puedan ser sujetos de estas exenciones o beneficios arancelarios. Una parte muy importante y que es de todo el interés y expertise de Máximo, los acuerdos para evitar la doble imposición. Conceptualmente son acuerdos que funcionan para poder, precisamente como su nombre lo indica, evitar la doble imposición en los dos países contratantes. Estos son acuerdos bilaterales de los cuales Chile es parte,
pero única y exclusivamente por lo que se refiere al impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto sobre las ganancias derivado de los conceptos que a cada convenio, que en cada convenio, mejor dicho, incluyan. Por ejemplo, pago de dividendos, intereses, regalías, servicios profesionales o personales independientes. Todos aquellos van a ser sujetos en el país de la fuente, el país que paga, en este caso al residente del otro estado contratante, para que en ese estado de nacionalidad o de residencia fiscal o tributaria del prestador del servicio pueda ser susceptible a no imposición en su país, porque en ese caso Chile debería practicar esta retención. Así que es bien, bien interesante este tema y Máximo lo podrá desarrollar a profundidad más adelante. Respecto de la economía chilena, es una economía abierta, tiene un arancel aduanero general 6% ad valorem, esto es decir, que fuera de los países con los cuales Chile tenga suscrito un TLC, la tasa que incluye el transporte, el seguro y los impuestos, se graba un 6% del valor de la factura, cuando el promedio en realidad puede ser de hasta un 1% debido a los tratados de libre comercio. Esto es, no contempla o estas tasas son excluyentes a los bienes o servicios que están fuera de lo expresamente establecido en el tratado. ¿De acuerdo? El trámite aduanero es muy expedito y transparente. Existe libertad de importación, existe libertad de exportación, obviamente con aquellas particularidades que hay que tomar en cuenta respecto a que si son bienes que van a ser importados en Chile, si requieren algún visado, alguna autorización sanitaria previa, hay que obtenerla, pero una vez obtenida esta autorización sanitaria, que es muy importante, aquí hay estrictos regímenes de fiscalización, ya puede ingresar libremente el producto a Chile, obviamente pagando los aranceles, derechos de trámite aduanero que correspondan. También es bastante efectiva la protección marcaria y de propiedad intelectual en general en Chile y se puede fácilmente, como les decía, habiendo tenido claro yo todo este esquema, exportar bienes y servicios. ¿De acuerdo? El régimen cambiario, bueno, hay un acceso al mercado cambiario sin restricciones, siempre a través de una entidad bancaria. También hay un ente autónomo que es el Banco Central, a través del cual se registran todas las operaciones cambiarias o de cambio internacional, a través de la cual se informan los conceptos de los ingresos o egresos del país, ya sea como préstamos, como aportes de capital, como aportes para futuro, como provisiones para futuros aportes de capital. Hay un mercado cambiario, libre acceso al mercado cambiario, esto siempre a través de la banca, y sólidas reservas en el Banco Central. Ahora bien, entrando un poco más a detalle respecto de los principales servicios que se prestan desde y hacia Chile, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha podido determinar conceptualmente cuatro grandes tipos de servicios transfronterizos, que entre comillas llama transfronterizos. Uno de ellos y voy a entrar a detalle a cada uno de ellos, los servicios transfronterizos de exportación, cuando consumidores chilenos se trasladan hacia otro país para poder recibir algún servicio en el país local, cuando, y es a donde yo ejerzo mi praxis permanentemente en la asesoría de establecimiento de presencia comercial en Chile, y también cuando transferencia temporal de personal hacia Chile, cuando se prestan servicios a través de personas que se trasladan a Chile a la ejecución o realización de estos servicios. ¿Cuáles son los servicios transfronterizos de exportación? Son aquellos que el servicio se presta sin hacer presencia física y llega directamente, es un servicio virtual, ¿de acuerdo? Donde el servicio es el que cruza la frontera y no el prestador, y se aprovecha en Chile. ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, los servicios por excelencia, los servicios financieros, como la banca internacional y seguros internacionales, servicios profesionales, que son consultoría empresarial básicamente, que pueden ser legales o de contabilidad de auditoría, servicios de telecomunicaciones o telco, a través de Internet, telefonía y redes móviles, servicio de comercio electrónico, el marketplace, a través de plataformas de venta en línea y plataforma de pago internacional y también de recaudadores de dinero, y servicio de tecnología, que pueden ser servicios alojados en la nube, en host, y de desarrollo de software y tecnología. Ahí está el ejemplo que yo les mencionaba, es el servicio que se presta del territorio de un país, se traslada, no la persona, sino el servicio, y llega al país consumidor, que en este caso es Chile. ¿De acuerdo? Ese es el servicio transfronterizo de exportación, el número uno que la OMC ha determinado como uno de los servicios de exportación.
Transferencia a consumidores chilenos al país local. Esto es cuando el chileno se traslada hacia el país a recibir un servicio, que en este caso pueden ser servicios turísticos a través de agencia de viajes o turismo receptivo. Servicios de salud. Esto es muy, muy particular porque cuando un chileno quiere recibir o necesita recibir una atención médica que quizá no está especializada o muy bien desarrollada en el país, tiene que trasladarse a otro país a recibir este servicio. A eso se refiere con servicios de salud, que es atención médica internacional o de tratamientos en países donde se encuentra mejor desarrollada, como mencionaba, una o más especialidades. Y también servicios educativos. Esto es a través de programas de intercambio de educación a distancia que permite a estudiantes extranjeros acceder a cursos o títulos desde instituciones chilenas. Ahora bien, el punto de establecimiento de presencia comercial en Chile es bien importante y roza un poco en lo que Máximo puede explicarles más a detalle a continuación en su presentación. Esto es cuando finalmente la empresa extranjera decide instalarse en Chile para poder realizar los servicios o poder realizar operaciones a través de factura local. Esto lo puede ser a través de una agencia, que también es comúnmente conocida desde el punto de vista comercial como una sucursal o una branch office. La característica de esta branch office es que la personalidad, la misma persona jurídica al exterior tiene reconocimiento de personalidad jurídica en Chile. Responde hasta el 100% de los actos que lleva a cabo y a través de este tipo social uno puede acreditar em, experiencia. En qué casos se puede acreditar experiencia? Sobre todo en el área de la construcción, contratación con el Estado a través de obras públicas, obras civiles. Si yo constituyo una sociedad en Chile, de cero, en Chile tengo cero experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa al exterior? En algunas áreas, sobre todo de ingeniería de consulta, acredita o respalda su experiencia, su espalda de experiencia la aporta directamente a través de la casa matriz. Más que inconveniente, yo debo llamar particularidad al hecho de la responsabilidad, porque la casa matriz responde hasta el 100% con su patrimonio respecto de alguna responsabilidad civil o legal, incluso penal, en la cual incurra en Chile. Entonces, la responsabilidad llega directamente hacia la casa matriz. Distinto es el caso de la filial, que en este caso es una persona jurídica de nacionalidad chilena indistintamente de la propiedad del capital, que puede ser 100% extranjera. En Chile no hay restricción a que extranjeros sean dueños de compañías en Chile, y los socios solamente o accionistas responden hasta por el monto de su aporte y la pueden financiar con aporte capital o préstamos desde el exterior o locales. Es decir, pueden enviar mutuos, préstamos de dinero hacia Chile para financiar la operación, o bien la compañía filial puede recibir créditos locales. ¿De acuerdo? Em, ¿Qué necesitan ustedes para poder constituir una sociedad en Chile? Bueno, primero deben acreditar que están debidamente existentes sus sociedades y constituidas conforme a la legislación local, con estatutos o con documentos constitutivos y modificatorios vigentes, que acreditar que se encuentran vigentes ante el organismo registral que corresponda, llámese registro de la propiedad de comercio, llámese Cámara de Comercio, llámese registro público de la propiedad de comercio, como superintendencia de registros públicos. Tiene bastantes nombres, entonces tienen que acreditar que la sociedad se encuentra vigente al momento de desear constituirse en Chile, a través de una filial. Tienen que acreditar que se encuentran debidamente inscritos ante su autoridad tributaria o hacendaria local y deben designar para todo efecto a una persona para que gestione en su favor un rol único tributario o RUT, por sus siglas, de inversionista extranjero no residente. Esto es solamente para los efectos de poder constituirse en Chile. Esto no implica ninguna obligación desde el punto de vista contable respecto o tributaria de la autoridad hacendaria chilena, que es el Servicio de Impuestos Internos, ya que solamente este RUT va a ser susceptible de retenciones en el caso de que haya pagos hacia el exterior. ¿De acuerdo? Esto no se implica llevar ustedes contabilidad o bien fungir como un contribuyente que Máximo lo explicará de primera categoría en el país. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución cuando es bien común que siempre envían a un propio, ¿cierto? Desde el extranjero a Chile para poder hacer levantamiento de mercado, estudio de mercado, presentaciones. Eh,
cosa de que no permanezca en el país por más de 183 días porque podría configurar para ustedes un establecimiento permanente. El establecimiento permanente es una figura legal y sobre todo tributaria que implica un allanamiento o una alineación como contribuyente chileno. Entonces, esta persona que ustedes contraten no tiene que venir a trabajar a Chile, solamente tiene que realizar actividades comerciales, reitero, presentaciones, levantamiento o estudios de mercado, no firmar ni cerrar contratos, porque estaríamos en una contingencia que no es menor, ¿de acuerdo? Bueno, el proceso de instalación legal en Chile, a través se hace a través de una empresa, una vez que la sociedad está constituida, declara su inicio de actividades y la inscripción al rol único tributario, y finalmente obtiene una patente municipal. La patente municipal es un impuesto, podríamos llamar, con Máximo tenemos esa conceptualización, finalmente es un tributo, es el aporte que se le paga al municipio para poder recibir el permiso, la autorización para poder operar comercialmente. Esto tiene una tasa que el primer año grava el capital y al contar el segundo año grava el patrimonio de la compañía de que se trate, con tasas que van de 0,25 a 0,5%, reitero, el capital o después al segundo año el patrimonio. En Chile no hay una mención de capital mínimo obligatorio. Ustedes pueden suscribir el capital en el acto y pagarlo en el plazo que ustedes mismos determinen, cosa que a ustedes les dé, digamos, el movimiento financiero para poder realizar las operaciones comerciales en el país. La verdad que no se demora mucho constituir una sociedad en Chile desde que se tiene en el país todos los documentos a los que les mencionaba en láminas atrás, constitutivos, modificatorios, de acreditación de vigencia, de estar inscrito ante su autoridad tributaria, toda la documentación debidamente apostillada para que surta efecto legal en Chile o bien legalizada. La apostilla se refiere a la Convención de la Haya de la Apostilla para que surtan efectos legales los documentos emanados o emitidos en el exterior en Chile. Hay países que no han suscrito la Convención de la Apostilla, entonces aquí sigue un proceso un poco más largo que legalización ante los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores, después pasa por el consulado chileno del país de nacionalidad de la empresa que va a abrir una filial en Chile y finalmente llega a Chile para que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo valide la firma de su cónsul, y poder legalizar el documento. Y una vez, como les mencionaba, esto tiene que llevarse a cabo previa a la incorporación del accionista al rol único tributario como residente extranjero no residente, que reitero, esto no los obliga a ustedes a llevar una contabilidad completa en Chile, solamente ser efecto de retenciones en el caso de disposición de recursos que estén contemplados en los convenios para evitar la doble imposición o bien en las leyes de la materia que correspondan. Y finalmente, transferencia de personal a Chile. Acá reitero e insisto en la necesidad de contabilizar debidamente los plazos de no más de 183 días de prestación de servicio de sus propios para realizar actividades de consultorías, asistencia técnica, servicios de capacitación o bien cualquier servicio prestado por un profesional extranjero en el territorio nacional. Así que bueno, voy a darle el pase a Máximo. Para mi querido Máximo, te voy a dejar como anfitrión. A veces a mí la tecnología me pilla. Sí. Y, A mí me pasa lo mismo, así que tranquilo. a ver, aquí está Máximo, aquí está. Convertir en coanfitrión. Dale. Deje de presentar, ¿cierto? ¿No estáis presentando tú? A ver. Ahí ya estoy.
No, pero no importa, hagámoslo ahí, tú me vas a ir pasando la Sí, a ver, presentación, ¿no? prueba si tú ya puedes pasar los slides. Ya te hice No, confitrión. no me deja. Voy a Ya, pero no compartir. importa. Ya, Ahí. mira, ahí comparto. Ya estás como confitrión. No, igual no me deja, pero no importa, tú me las vas tirando nomás. Bueno, el tema en Chile, hay que tener en cuenta que cuando uno se constituye como un contribuyente afecto al impuesto a la renta, eh, tiene que escoger un régimen de tributación que para el caso de Chile hay un régimen general y hay un régimen especial que está, digamos, instaurado dentro de la ley de impuesto a la renta, que está enfocado en las pymes, ya en las pequeñas y medianas empresas que no tengan ventas superiores más o menos a 3.000 millones de pesos chilenos, que son como 3.000 dólares, 3 millones de dólares, un poquito más. Y el... Dale nomás, Iván. Bueno, el régimen que está enfocado en las pymes, sí, determina un resultado tributario. Dentro de la pyme hay dos regímenes distintos. Está el 14 de 3 y el 14 de 8. El 14 de 3 está obligado ya a contabilidad completa, es decir, tiene que demostrar su renta, afecta impuestos, ¿cierto? Mediante un balance, ¿ya? Pero para determinar el resultado tributario tiene que eh, elaborar un flujo, ¿ya? Y en ese flujo va a considerar los ingresos percibidos y los gastos efectivamente pagados. Por norma general, hay que tener cuidado con algunas cosas que tengan que ver con ventas, ¿sí? Que se hagan a relacionado, ya que ahí se computan de vengado no percibido. Y ese resultado que nos da, ¿cierto? Restando los ingresos percibidos de los gastos pagados, va a dar la base imponible afecta al impuesto de primera categoría. La norma permanente que está establecida en la ley de impuesto a la renta dice que la tasa es un 25%, ¿sí? Pero hasta el año pasado la tasa se bajó a la mitad, era un 12,5%, y en julio de este año se publicó la ley 21.755 que vuelve a recoger esta rebaja de tasa a la mitad. Por lo tanto, la tasa de impuesto corporativo para los años comerciales 25, 26, 27 va a ser de un 12,5% y para el año comercial 28 va a ser de un 15%. ¿Ya? Pasado ese periodo va a volver a la tasa general de un 25%. Ahora, dale nomás, Iván, dale nomás, Iván. Ahora, hay que tener cuidado acá que los socios de estas compañías o los dueños de estas sociedades que se constituyan y que tributen bajo el PYME, ¿sí? Van a tributar bajo, digamos, los retiros o los dividendos efectivos, es decir, no hay atribución de renta, es decir, si no sacan nada durante el año, no se verían grabados con impuestos finales. Si sacan o retiran o les distribuyen rentas, van a quedar grabados con los impuestos finales en Chile, que es el impuesto complementario para aquellos contribuyentes domicilio residentes en Chile, o en su efecto, si no tienen domicilio ni residencia fiscal en nuestro país, van a quedar grabados con impuesto adicional. ¿Ya? Ahora, hay que hacer un tema, porque el impuesto de primera categoría que la empresa pagó por las rentas que nos va a distribuir a nosotros como dueños, sí se imputa en contra de los impuestos finales, ¿ya? Con un 100% de ese impuesto pagado puede ser ocupado contra los impuestos corporativos, es decir, contra los impuestos finales nuestros como personas físicas, ¿ya? Para el caso particular de un ProPyme, ¿ya? Ahora, si soy un contribuyente sin domicilio o residencia fiscal en nuestro país, voy a poder imputar el 100% de ese impuesto de primera categoría contra el impuesto adicional que tenga que pagar por producto una remesa que vaya a ser una distribución de dividendos. Hay que tener ahí precaución o hay que tener en consideración que Chile, todos los tratados que tiene firmado, todos, eh,
tienen incorporada la cláusula Chile, ¿ya? Y la cláusula Chile, ¿qué es lo que dice? Porque la tasa de impuesto adicional cuando yo voy a remesar es de un 35 sobre la remesa, ¿ya? Pero la cláusula Chile dice, ok, retenga el 35, pero usted tiene el crédito del impuesto corporativo que pagó la sociedad por las remesas que usted va a hacer. Entonces, si soy pyme y voy a remesarle a un dueño, un socio, un accionista de la sociedad que está en Chile, que no tiene que el socio no tenga domicilio en la residencia fiscal en nuestro país, voy a terminar pagando 35 menos un 12,5, o si estoy ya, digamos, pasaron los periodos de bajas de tasas de primera categoría, va a ser un 25 menos un 35. Ese va a ser el flujo que voy a tener. ¿Ya? Ahora, como yo les dije, eh, para acogerse a este régimen de tributación, yo no puedo tener ventas superiores a las 75.000 UF en los promedios de los últimos 3 años, más o menos 3.100, 3.000, 3 millones 100, 3 millones 100, 3 millones de dólares, ¿sí? Y tengo que tener cuidado en qué sentido, que yo tengo que computar, supongamos que constituimos una sociedad en Chile y nos vamos con el régimen ProPyme. Tengo que tener cuidado de que tengo que computar las rentas de las relacionadas que tengo afuera, ¿ya? Y ahí hay normas de relación que están establecidas en el Código Tributario chileno que me van a decir, mira, si tu controlador tiene más de un 50%, computa todas tus rentas y las de tu controlador. Es decir, si yo facturé 100 y tengo un controlador que facturó 100 y, digamos, tiene más del 50% de participación, va a tener que computar toda la renta que yo tenga, ¿ya? O de la que tenga fuera, ¿ya? Ahora, si tengo entre un 10 y un 40, no, un 10 y un 49% es la participación, la tengo que sumar a mi ingreso acá en Chile para computar los ingresos para ver si cumplo con el requisito de no exceder las 75.000 UF, ya que son los 3 millones de dólares. Ahora, puedo superarlas sí solamente una vez, pero no puedo exceder las 85.000 UF, que son más o menos 3 millones y medio de dólares. ¿Vale? ¿Tienen algunas ventajas el régimen ProPyme, sea el transparente o el general de PYME? Que tenemos depreciaciones instantáneas, es decir, si el activo está pagado, el activo fijo que yo compre está pagado, es gasto directo al tiro, en el mismo periodo. Ya no me voy por las normas de depreciación que están en la ley de la renta en el artículo 31 número 5, no, me voy directo que todo es gasto. ¿Ya? Lo mismo pasa con las existencias, se me dedico a vender bienes y las existencias que yo vendo están todas pagadas también en un gasto al periodo. Ya no tengo que hacer tributariamente, no tengo que hacer el asiento costo. ¿Ya? También tienen algunos beneficios que quedan liberados a aplicar corrección monetaria para efectos tributarios. Recordemos que para efectos contables o financieros, uno tiene que preparar su estado financiero de acuerdo a la norma internacional y particularmente a lo que se refiere al tema de la corrección monetaria, no aplica para los países hiperinflacionarios y no el caso chileno, ¿ya? Y para ser considerado un país hiperinflacionario de acuerdo a lo que dice la norma internacional, yo tengo que tener digamos, una variación de precio anual, aquí se llama IPC, que en los últimos 3 periodos tenga 2 dígitos, es decir, tendríamos que tener 3 años consecutivos con un IPC o una corrección monetaria superior al 10%. ¿Vale? Dale, Iván, dale nomás, Iván. Ahora, el transparente tiene los mismos requisitos de lo que nosotros conversamos recién, ya. Sí, pero tiene ciertas aristas que son importantes considerarlas. Estos contribuyentes, los socios, los dueños, los accionistas de esas sociedades, van a tributar en base de vengado. Es decir, si ellos sacaron o retiraron plata o no la retiraron, van a tributar igual con la base imponible que determina esta compañía, que se determina de la misma manera, ¿ya? De la misma manera que un ProPyme general, ¿ya? La tasa es de un 0%, queda liberado de impuesto a la renta porque la renta de la sociedad se atribuye en el mismo momento a las personas naturales o a los socios o accionistas o los dueños de la sociedad. ¿Ya? También hay un tema de que los socios de estas sociedades que están acogidas al régimen ProPyme transparente en todo momento tienen que estar constituidas por personas o por contribuyentes a efecto de impuestos finales. Es decir, si tiene residencia el socio, dueño o accionista de esa sociedad, el Chile afecta al valor complementario. Es decir, no podría ser una sociedad accionista de un contribuyente ProPyme transparente. Sin perjuicio de aquello, podría darse el caso que
una sociedad extranjera sea dueña de una ProPyme, sí, sí puede, porque esa empresa queda afecta impuesto final, que en el caso el del impuesto adicional. Por lo tanto, podría ser el dueño de una sociedad que se instale en Chile, ProPyme transparente, una sociedad, sí, solo cuando es extranjera y no tenga domicilio ni residencia domicilio ni residencia fiscal en nuestro país. ¿Ya? Eh, la norma general acá es que no lleva contabilidad completa, lleva digamos, una situación de caja y puede optar a llevar contabilidad completa. En el caso del ProPyme general, la norma genera la contabilidad completa y podía optar, ¿cierto?, a llevar contabilidad simplificada, que digamos, este estado de flujo caja. ¿Ya? O sea, para aclarar un punto, acá yo les señalé que en todo momento la transparencia tenía que estar constituida por contribuyentes a efecto de impuestos finales en un 14 de 3, un régimen general, da lo mismo si es una sociedad la dueña, ¿ya? Da lo mismo si es una sociedad chilena dueña de esa ProPyme general. Dale nomás, Iván. Bien, como les dije, queda liberado el impuesto corporativo porque las rentas se van directamente ¿cómo se llama? A la persona, a la persona, al contribuyente a efecto de impuestos finales, ¿sí? Eh, bien, como yo les dije, la tasa de impuesto adicional es de un 35% en Chile, pero tenemos esta cuestión de la cláusula Chile, que están todos los convenios firmados por nuestro país. ¿Ya? Si yo me quiero acoger al ProPyme transparente, tengo que informarle al servicio, tengo que hacer una actuación ante la Administración Tributaria chilena que quiero acogerme a este régimen de tributación. ¿Por qué les digo esto? Porque la norma general o lo que hace el servicio cuando tú te constituyes a esa iniciación de actividades, te va a calificar si cumples con los requisitos de entrada como un ProPyme general. ¿Ya? Si tú quieres ser un transparente o un 14A del régimen de tributación que vamos a ver después, tengo que expresamente solicitarle al servicio que me quiero acoger a esos regímenes de tributación. Ya tiene las mismas ventajas del régimen ProPyme general, depreciación instantánea, ¿sí? No tienen que aplicar corrección monetaria, no tienen que practicar inventario, etcétera. Dale, Iván. Bien, este es el régimen que está concebido, se supone, para los grandes contribuyentes, es decir, todos aquellos contribuyentes que no cumplan con los requisitos de entrada o permanencia en el régimen ProPyme o que por voluntad quieran tributar bajo este régimen de tributación. ¿Ya? El resultado tributario a efecto impuesto corporativo se va a determinar de acuerdo a los artículos del 29 al 33 de la ley de impuesto a la renta. Es decir, se va a tomar el resultado del balance general y se le van a hacer los ajustes de acuerdo a esos artículos. ¿Ya? Están obligados a llevar contabilidad completa y las empresas se afectan con un 27% de impuesto corporativo y los dueños tributan en base a distribuciones o retiros efectivos, es decir, lo que efectivamente retiraron o les fue distribuido por la sociedad. Dale, no, Iván. Bien, ahora, el tema acá es, los socios de esa sociedad, los dueños de esa sociedad, ¿cierto? O los accionistas de esa sociedad, cuando distribuye a la sociedad dineros, rentas o retiren plata, del impuesto corporativo van a tener solamente como crédito el 65% de ese impuesto primera categoría pagado por la sociedad, salvo que el accionista sea un residente de un país con el cual Chile tenga un convenio para evitar la doble tributación internacional, en ese caso podrían optar igual al 100% del crédito. Eso es lo que dicen los convenios, ¿ya? Eh, bueno, acá está lo que yo les expliqué antes, que la remesa al exterior, la norma general es un 35 y en el caso particular de estos contribuyentes, solamente el flujo por la distribución del dividendo tendríamos que pagar el 8% y eso se hace mediante la presentación de un formulario 50 en el momento que se haga la distribución. Por ejemplo, si hago una distribución hoy día 26 de agosto, tendríamos que presentar el formulario 50 en el mes de septiembre, ¿ya? Ojo ahí que hay que tener cuidado si no lo presentamos. ¿Por qué? Porque las sanciones establecidas para los impuestos de retención son bastante gravosas en nuestro país. Es decir, si yo no, si no, no pago el impuesto adicional, ¿sí? En la fecha que corresponde, es decir, si en agosto hice la distribución de dividendo o el retiro, no la pago en septiembre, me van a cobrar una multa del 10%
más un 2% por cada mes de atraso, con un tope 30%. ¿Ya? Si yo me acuso, es decir, yo voy y hago, y ya sabe que me atrasé y lo voy a pagar ahora, lo tenía que pagar en septiembre y lo pago en diciembre, me van a cobrar esa multa. Ahora, si el servicio en sus procesos de fiscalización se da cuenta que yo no hice la retención, que no pagué el formulario 50, la multa es de un 20 más un 2% por fracción de mes con tope 60. Entonces es bastante grave, más los intereses, reajuste y qué sé yo. ¿Ya? Ahora, en Chile, sí, la tasa máxima, la tasa máxima que puedo llegar a pagar de impuesto final, digamos, es de un 44,45, ¿ya? Es decir, tengo una parte que me lo cubre de mi global complementario o de mi impuesto adicional, me lo va a cubrir el impuesto corporativo que pagó la compañía y el diferencial lo vamos a pagar nosotros como contribuyentes a efectos de impuestos finales. Dale, Iván. Ok. Dentro del ordenamiento interno chileno hay normas especiales que se refieren, ¿sí?, a los impuestos de retención. Vamos a hacer de cuenta por un pequeño momento que no tenemos ningún convenio para evitar la doble tributación firmado. ¿Ya? Tengo una norma interna chilena que me dice, oiga, ¿sabe que si usted va a remesar al exterior regalías, la tasa va a ser de un 30%? Si usted va a repensar al exterior un servicio profesional que califique con los requisitos para ser entendido como una asesoría técnica o como un servicio técnico, su tasa de retención podría ser un 15 o un 20. ¿De qué va a depender de que sea un 15 o un 20? Va a depender de si el país del residente que prestó el servicio es un paraíso fiscal o no. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a saber si es un paraíso fiscal o no? Me tengo que ir a revisar la resolución que emitió el Servicio de Impuesto Interno en enero de este año, que la modificó, sacó a varios países que eran considerados paraísos fiscales, las BVI, estaba Panamá, habían varios países que estaban metidos que lo sacaron. Entonces, yo tengo que ir a revisar si el beneficiario de la remesa que yo voy a hacer por una asesoría técnica está domiciliado, tiene residencia fiscal en un paraíso fiscal, la tasa de retención es un 20. Si no lo es, un 15. ¿Ya? Las licencias de patente y software es de un 15. Ahora, en los software podría quedar exento, es decir, tasa cero de retención cuando sea un software estándar. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por software estándar? Es aquel, digamos, software que no está hecho a la medida. ¿Ya? Ahora hay que tener cuidado. Después me voy a meter con el tema del IVA porque hay que revisar algunas cuestiones que tienen que ver con el IVA. ¿Ya? También si hay relacionado en la tasa puede ser de un 20%, los intereses de un 4%, ¿sí? Siempre y cuando los préstamos sean otorgados por digamos, una institución no residente en Chile que cumpla con los requisitos para ser considerada una institución financiera de acuerdo digamos, a la, a la vista del Banco Central chileno, ¿ya? Si no lo es, tasa 15%, ¿ya? Ahora podría llegar a un 35% igual, ¿ya? Dale, Iván. Te voy un poquito atrás para volver al IVA. ¿Ya? Ahí. Yo les dije que hay que tener cuidado con el IVA. Ahora, vámonos a la realidad. Chile tiene muchos convenios firmados con varios países y hay una cuestión súper, digamos, que no se comprende mucho porque yo estoy en renta, porque los CDTI, los convenios para evitar la doble tributación internacional, está enfocado en renta, pero la norma interna chilena me dice, oiga, pero ¿sabe qué? Si usted no paga adicional, paga IVA. Particularmente en los servicios, en las plataformas digitales, qué sé yo. ¿Yo qué es lo que tengo que ir a ver ahí? Ver, oye, yo voy a prestar un servicio de ingeniería, asesoría técnica, voy a ir grabado con un 15 o con un 20, como ya les dije, pero tengo que ir a revisar el convenio, si es que hay convenio firmado con el residente que le voy a revisar las rentas para allá. Tengo que ir a ver si tengo convenio. Si tengo convenio, tengo que ir a revisar por lo general, el artículo 14, si hay artículo 14 en el convenio, el artículo 12, el artículo 7. Si califico en el 14, ¿cierto? Cuando me hacen una prestación de servicios independientes, ¿sí? La tasa podría llegar a ser un 10, no un 15 ni un 20, un 10. ¿Ya? Si es 12, por lo general también la tasa de los convenios es un 10%.
Pero si no califico ni en el 14 ni en el 12, me tengo que ir al 7, en el cual quedo liberado de impuestos de retención. Entonces, dentro del IVA hay una norma que dice, oiga, ¿sabe qué? Si usted no queda liberado, perdón, del impuesto de retención del artículo 59, me tiene que quedar grabado con IVA en Chile. Entonces, ahí tengo que ir a ver si me aplica retención por norma interna y después ver si es que quedo grabado por el convenio con impuesto adicional. Si quedo liberado del impuesto adicional o de retención por aplicación del convenio, me voy a quedar grabado con IVA. Ahora, hay algunas cuestiones, hay algunas cuestiones de las plataformas digitales que también por norma interna chilena quedan exentas o liberadas de impuestos de retención, por lo tanto se van a ver grabadas con IVA en Chile. ¿Cómo lo hago? Tendríamos que emitir una factura de compra, ¿sí? Y pagar el IVA en Chile. Ahora, usted me va a decir, pero ¿cómo pago el IVA? Pagamos el IVA, pero me quedo con el crédito fiscal de ese IVA porque estoy comprando. Ya, yo estoy comprando un bien, es decir, yo estoy comprando o adquiriendo un servicio. ¿Ya? Eso aplica más que nada para los servicios. Dale, sí, vale. Bien, a ver, tengo que hay que tener cuidado esta cuestión de los servicios, ¿ya? Porque es como una palabra bastante extensa eh, cuando quiero analizarla, ¿ya? Eh, y cuando estoy viendo un servicio que está relacionado particularmente con los software, tengo que tener cuidado o saber distinguir que puede estar en presencia de una plataforma digital, un servicio o un software, ¿ya? Porque cada una de estas cuestiones me gatilla retenciones distintas o podría tener implicancias tributarias distintas en Chile. Dale nomás, Iván. Entonces, si yo me voy a las plataformas, entendiendo un servicio de software que esté relacionado con una plataforma, de acuerdo a lo que dice la norma interna chilena, dice que voy a quedar liberado de impuesto de retención, ¿sí? Y la letra N del artículo octavo de la ley de impuestos a las ventas y los servicios me va a grabado con IVA. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Quedo liberado del impuesto de retención, pero me grabo con IVA. ¿Ya? Es una figura la misma, pero de acuerdo a otro entramado legal, de acuerdo a la norma interna chilena. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Emitir una factura de compra y declarar esa factura de compra, pagar el débito fiscal mediante la presentación de un formulario 29, ¿sí? Y hay que tener cuidado con la aplicación del artículo F, de la letra F del artículo 14, que yo les dije que es particularmente con esta cuestión de las plataformas digitales, que lo que dice ese artículo, si el promedio de los últimos 3 años es menor a las 100.000 UFs, quedó liberado del impuesto de retención y me voy a grabar con IVA. Y ahí hay que tener cierta precaución con lo que se implementó con el artículo 3 bis nuevo, que se preocupa de los prestadores de servicios de plataforma, ya que es una cuestión nueva que se incorporó en octubre del año pasado con la publicación de la ley 21.133. Dale, Iván. Ahora, ¿qué pasa si me voy con los servicios? Esto es lo que conversamos más o menos delante. Voy a quedar afecto al impuesto al artículo 59, que podría ser un 15 o un 20, dependiendo si es paraíso fiscal o no el país de residencia del beneficiario. Si me voy y me acojo cumplo con los requisitos o está comprendido el servicio profesional o la asesoría técnica dentro del artículo 12, la tasa va a ser de un 10. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Grabarme o retener, perdón, mediante la presentación del formulario 50, el 10% de la remesa que yo voy a hacer. ¿Ya? Ahora, para poder acogerme a esta cuestión del convenio, como bien lo dijo en algún momento Iván, tengo que tener un certificado apostillado de residencia fiscal del beneficiario de la renta. ¿Ya? El Servicio de Impuesto Interno, es decir, la administración tributaria de nuestro país, quizás no te lo pida nunca el certificado de residencia fiscal, pero si te fiscalizan tienes que tenerlo porque si no lo tienes y no tenemos cómo nosotros demostrar la residencia fiscal del beneficiario del servicio, podrían decir que hay abuso convenio. ¿Ya? Entonces, también hay que tener cuidado porque yo podría importar un servicio y grabarme con IVA de acuerdo a lo que dice la letra A del artículo octavo de la ley del IVA. ¿Sí? Y en ese caso, podría quedar exento, como ya les dije, con la aplicación del artículo 7 del convenio,
Y ahí volvemos a lo mismo que vimos en la lámina anterior. Emito una factura de compra, declaro el formulario 29 y tengo que tener precaución con lo que dice la letra F del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. Dale, Iván. Y las licencias. Las licencias, lo mismo, hago el mismo análisis. Tengo que tener los mismos cuidados de siempre. Ahora, particularmente, eh, el artículo 12, letra E número 7, me dice que yo podría quedar exento de impuesto adicional o de impuesto de retención. También podría quedar exento por aplicación del artículo 7 del convenio, que también quería impuesto, liberado de impuesto de retención. También podría ser que quedara exento, de acuerdo a lo que dice la letra F del artículo 14 de la ley de la renta. Y en todos esos casos tendría que emitir una factura de compra, digamos, declarar un formulario 29 y enterar en arcas fiscales el 19% de IVA. Aquí hay que tener un poco de cuidado cuando yo contrato un servicio con un no domiciliado afuera, ¿ya? Y yo le pido este certificado de residencia fiscal, y, bueno, obviamente para acogernos al beneficio que tenga el convenio para evitar la doble tributación internacional, yo voy a pactar un honorario, un monto por ese servicio, ¿ya? Y hay que dejar claro en el contrato o en el acuerdo que se llegue con esta persona, quién se hace cargo de los impuestos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hagamos de cuenta que nosotros contratamos a un domiciliado, a un residente en México, por ejemplo, en Perú, donde quieran, que tenemos convenio. ¿Ya? Ese residente de esos países donde nosotros tengamos convenio va a poder ocupar contra sus impuestos finales en aquellas jurisdicciones los impuestos que nosotros le retuvimos acá al momento de remesarle estas platas, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Va a tener que solicitarnos a nosotros le hagamos llegar un comprobante, un certificado que dé cuenta de la retención del impuesto. Seguramente lo van a pedir apostillado, traducido, si es que el país de residencia no tiene lengua castellana, digamos, ¿eh? Pero lo pueden ocupar contra sus impuestos allá. Lo mismo ocurre para nosotros, es decir, si a nosotros nos retienen por un servicio que le prestamos a un domiciliado residente en otro país, él nos va a retener seguramente por las normas internas o por la aplicación del convenio. Nosotros les vamos a hacer llegar un certificado de residencia apostilla y nosotros le tendríamos que pedir a ellos, oye, entrégame un documento que dé cuenta de la retención que tú me hiciste en los impuestos que pagaste cuando me remesaste en los fondos. Y nosotros los vamos a preocupar acá. Al final es lo mismo aquí que afuera. Dale nomás, Iván. Bueno, nosotros, hay unas cuestiones que hay que tener un poco de cuidado con la contratación de personal, digamos, que esto en el estricto rigor se hace a través de un contrato laboral, ¿ya? Contrato laboral, y más o menos aproximadamente digamos, de lo que uno pacte con el trabajador, siempre tiene que tener en consideración que por lo general acá en Chile todos los sueldos se acuerdan líquidos, es decir, lo que el trabajador o colaborador va a recibir para su bolsillo, pero no es el costo empresa el monto que en definitiva se lleva el empleado al bolsillo. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones previsionales que tengo que cubrir acá. Por ejemplo, AFP, ISAPRE, accidentes laborales, etcétera. Yo a lo que le voy a entregar a esa persona, digamos, al trabajador dependiente que está bajo un contrato laboral en el cual, ¿cierto?, hay subordinación y dependencia, le tengo que sumar más o menos entre un 20 y un 25%, ya para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Los contratos laborales acá en Chile pueden ser a plazo fijo e indefinido, ¿ya? Ahora yo podría tener dos plazos fijos, pero ya el tercero, si no me acojo a ese plazo de ese contrato, pasa indefinido al tiro, ¿ya? Dale nomás, Iván. Mira, en Chile Eh, nosotros, yo les podría decir que existe una estabilidad laboral. Los trabajadores tienen, digamos, beneficios sociales, AFP, qué sé yo, salud, qué sé yo. Eh, y si nosotros desvinculamos a esta persona, nosotros tenemos que tener en consideración que cuando yo desvinculo a un colaborador, un trabajador, yo lo puedo desvincular por varios motivos. ¿Ah? Ahora, él también podría renunciar, ¿ya? Entonces, si él renuncia o llegamos a un acuerdo,
no tendría que pagarle una indemnización por años de servicio, ¿ya? Ahora, si lo desvinculo por necesidades de la empresa, ahí sí estoy obligado a indemnizarlo, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el tope laboral? Va a ser de 11 meses, es decir, si él trabajó más de 11 años, yo tengo, si trabajó 11 años o más, 11 años. Es decir, si a él ustedes le pagan una remuneración, no sé, de $1.000 y trabajó más de 11 años, le voy a pagar $11.000 por indemnización por años de servicio. Si trabajó 6, 6. ¿Ya? Eh, eh, También acá, cuando uno contrata colaboradoras, digamos, del sexo Claro. femenino, tienen algunos beneficios que es el pre y postnatal y también tienen, digamos, un beneficio de fuero maternal, ya de 2 años. Correcto. ¿Ya? Periodo en el cual no se puede, perdón, mi querido Máximo, que no se puede Desvincular. desvincular. Sí, no se Correcto, puede claro, desvincular. porque se Sí, goza de este fuero. Y como bien mencionas tú, digo, para relevarte un poco de todo el tema del tecnicismo legal laboral, claro, hay un tema de estabilidad, hay también causales para desvincular a una persona, pero aquellas causales que no están justificadas se tienen que pagar con estos topes máximos que indica máximo de 11 meses por cada año de servicio, con estos cálculos del periodo en el cual el trabajador se haya desvinculado, con estas restricciones o fueros de dirigente sindical, o bien mujeres en fuero maternal y con los derechos bueno, son derechos irrenunciables, derecho a un sueldo, un horario, vacaciones, días de descanso, en fin, antigüedad por años de servicio, todas aquellas prestaciones legales laborales que la ley en materia laboral asisten a los trabajadores en Chile. Es un tema bien importante y que hay que considerar. Todos los temas de cómo me instalo, cuánto me cuesta, costo empresa, impuesto, y también en este caso el tema de las residencias. Cualquier persona que quiera venir a residir a Chile por el motivo de que sea, en este caso si es un expatriado, lo mandan a trabajar, bueno, hay que mirar si existe reciprocidad. Chile es miembro de algunas alianzas del Pacífico de Mercosur, donde pueden optar a permisos para poder circular libremente, ya sea al amparo de Visa Mercosur, pueden venir de una visa por oferta de empleo. Se gestiona todo en el extranjero. Hay una nueva ley de migración que regula todo esto debido a toda esta, bueno, ya conocía ola migratoria que existe en el país. Ya se han más que endurecido, se han especificado con mayor rigor algunas características del tipo de visa y los tiempos de otorgamiento de estas regularizaciones migratorias. Bueno, y eso muy a grosso modo, Máximo, respecto a cómo instalarse en Chile, aspectos bien interesantes los que abordas en materia tributaria, en materia fiscal. Es muy importante poder ubicar cuál es el hecho generador de estas rentas, ¿cierto? De estas ganancias. Si se a través de quién lo realiza, si es una persona jurídica, una persona natural, dónde se encuentra situada, tiene o no de acuerdo a su residencia tributaria, su país de residencia tributaria, suscrito o no un convenio para evitar doble imposición en materia de impuestos a la renta, el concepto y el tipo de servicio que se graba como hecho generador, porque así es mucho más fácil poder identificar estas tasas eventuales de retención o hechos generadores de impuesto a la renta, que es muy importante. También un tema que tocas y me llama mucho la atención, el tema del IVA, que no obstante de que se trata de un impuesto local, se puede generar cuando tú realizas la importación de un servicio. Igual emites una factura y se emite una factura por un impuesto que es básicamente local, que no tiene nada que ver, digamos, con los convenios de tal o de una imposición, que solamente aborda materia de impuesto a la renta. Así sí, igual que, solamente va a ser el punto ahí, porque mira, hace tiempo atrás había una cuestión que tú que podías llegar a quedar exento o no grabado por impuesto de retención y también quedaba ahí no grabado con IVA. Entonces, prestabais un servicio en Chile, remesabais el extranjero y no pagáis ni uno. No te grabáis con nada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo por ahí por el año 2020? Se modificó la ley del IVA y te lo dice expresamente. Mira,
si tú quedas liberado de impuesto adicional, me pagáis IVA en Chile, me pagáis uno del otro, pero no vais a quedar liberados los dos. Siempre te agarran con uno, Sí, la te norma van que a sea, agarrar el con hecho uno. generador con uno, claro. Y en este caso el impuesto adicional que la base es 35, ¿cierto? Con convenio, y tú aplicas ahí, en este caso, el crédito del impuesto de primera categoría que ya pagó la empresa y solamente te retienen el 8. Sí, Pero si pagáis así sales, el flujo de 8, claro. correcto, pero si te vas sin impuesto adicional, igual te retengo el 19, o sea, es sujeto del 19. Sí. Bien interesante, estimado Máximo, y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que tuvieron a bien conectarse con nosotros. Aprovechamos para, también de dejarlos invitados a todas nuestras plataformas de difusión de webinars, seminarios que estamos constantemente dictando en distintas áreas de nuestra especialidad. Somos una firma de consultoría de ya casi 50 años de fundación en Chile, con oficinas propias en los países cuyas banderas pueden ver al final de la planilla del slide. Nuestros correos electrónicos, ahí está el de Máximo Sotomayor, de su servidor Iván Alamilla. Y bueno, muchas gracias Máximo por la oportunidad. Siempre un placer compartir contigo estos foros. Muy interesante tu exposición. Y bueno, reitero, cualquier cosa, duda, comentario, estamos a disposición en nuestros correos electrónicos y los dejamos invitados hasta una siguiente oportunidad. Así que muchas Igual, gracias, un estimado abrazo, Máximo. cuídense, chao. Gracias, Iván, a Abrazo, ti. que esté bien, cuídense. Vale, chao. Esté bien, chao.